Hola, buen día chicos, bienvenidos a esta clase asincrónica, donde vamos a ver lo que nos quedó por ver justamente de polinomios, todo lo que sería división, teorema del resto. Bueno, esto vendría ya a ser su última clase, por lo menos conmigo, en lo que tiene que ver este cursillo introductorio. Así que vamos a empezar directamente. Vamos ahí, compartir pantalla. Bien, yo imagino que se está viendo perfectamente. Bien. División de polinomios. Bien, la clase pasada habíamos visto todo lo que era suma, resta, división, suma, resta, multiplicación, perdón, todo lo que tenía que ver con a las propiedades, a cómo se multiplican, de buscar los términos semejantes, cómo se suma, la propiedad distributiva de la multiplicación, la propiedad asociativa de la suma, en fin. Ahora vamos con la parte, si se quieren, un poquito más compleja. Vamos a ver también un par de teoremas. División de polinomios numéricos. La división de polinomios es un proceso matemático similar a la división entre números. Esto es lo mismo que veníamos hablando. Todas las propiedades que pueda tener la división numérica, o sea, como tenía la suma, la resta, todas esas propiedades se siguen manteniendo para polinomios. Entonces, todo lo que ya vimos se aplica acá. Aunque en el caso de polinomios, si bien se aplican todas esas propiedades, hay que tener en cuenta otros aspectos que son características del polinomio, como ser el grado de ambos, ya sea del dividendo y el divisor, o sea, el polinomio que yo quiero dividir en otro polinomio, dividendo y divisor, ya vamos a ver cuál es cada uno, no se preocupen. Que el dividendo esté completo y ordenado y que el divisor esté mínimamente ordenado. Bien, bien. Esto es lo que yo les decía. Acá tenemos en la gráfica el dividendo es el polinomio que yo quiero dividir y el divisor es en cuánto lo quiero dividir, en qué polinomio. La división entre polinomios nos va a dar otros dos polinomios, no nos da uno, nos da dos generalmente, que se llama uno c de x, que lo llamamos cociente, y el otro el resto de x, que lo llamamos r de x. Bien. Acá abajo se puede ver, acá abajo podemos apreciar, por ejemplo acá, este es el polinomio del dividendo. Queremos dividir este polinomio. Fíjense, vamos a ver más adelante igualmente, pero fíjense que acá está ordenado, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Y está completo, o sea, yo se lo completó, porque le faltaba el x al cuadrado, le faltaba, entonces se agregó con un 0x al cuadrado. Y el polinomio acá, el polinomio divisor, fíjense que está ordenado. Tiene solamente grado 1 y el término independiente. Bien, al polinomio divisor no hace falta completarlo, solo hay que estar atento de colocar bien y hacer todas las multiplicaciones. Vamos a ver el paso a paso. Más tarde, más que nada, es para que vean. Este polinomio que obtenemos acá abajo del símbolo de división, este es el cociente de x. Bien. Y esto lo que me sobra C es el resto de x. Entonces el resto de x de esta división que está mostrando acá es menos 45. Su cociente es 4x menos 6x más 17. Y el divisor y el dividendo, bueno, eso ya estaba visto. Bien, continuamos. Antes de ingresar a lo que sería la división de polinomios, vamos a empezar con lo más fácil, que es una división de monomios. Dos monomios entre sí. La definición nos dice que el cociente de dos monomios es otro monomio cuyo coeficiente se obtiene dividiendo los coeficientes de ambos monomios y su variable se le aplica la propiedad de cocientes de la potencia de la misma base. Básicamente lo que me está diciendo acá es que
Yo cuando tengo una división de monomios, acá tengo el monomio menos 12x a la quinta y el monomio 3x. Bien. ¿Cómo lo encaro? Primero hago la división de los coeficientes. Acá tengo el coeficiente menos 12 dividido en el coeficiente 3. Más por menos es menos. 12 dividido en 3 es de 4. Por eso me queda acá menos 4. Y las propiedades de los cocientes de la potencia, ya lo vimos cuando vimos potencias. Las propiedades de la potencia, cuando yo tengo una división de potencias de la misma base, acá es la misma base, es base X. Lo que hace con el exponente es que se restan. Entonces yo voy a tener acá 5 menos, acá me queda un 1. 5 menos 1 es 4, entonces me queda menos 4x a la cuarta. El siguiente ejemplo, la raíz de 8 dividido en la raíz octava, la raíz de 8 de x a la quinta, dividido en la raíz de 2 de x a la cuarta. De nuevo, el mismo método es coeficiente con coeficiente, raíz de 8 dividido en menos raíz de 2, recuerden, más por menos menos, queda el signo menos. Raíz de 8 raíz de 2, si ustedes lo quieren hacer, digamos, esto es igual a la raíz por propiedad de la raíz. Podemos escribirlo todo bajo una misma raíz. 8 dividido en 2 es de 4, entonces esto es igual a la raíz de 4. Recuerden. Y la raíz de 4 es 2. Uy, la raíz de 4 es 2. Bien. El signo menos es por, bueno, regla de los signos, ya también. Si esto es más por menos, menos. Y 2 de x también se cumple. X a la quinta dividido en x a la cuarta, se restan los exponentes y me queda x. 5 menos 4 es 1, entonces me queda solamente x. Bien. En el otro caso, que es mucho más sencillo, también es lo mismo. Se divide el 2, se divide con el 4, eso es igual a un medio, 0,5. Y acá tengo exponente 1 menos exponente 3, entonces 1 menos 3 me queda menos 2. Y esto sería el monomio. El resultado no siempre es un monomio. ¿Por qué? Porque si yo divido dos monomios semejantes iguales, dos monomios iguales, yo ya obtendría un número, digamos. Ya se puede eliminar la x. Bien. Ahora sí, ya teniendo en claro lo que es una división de monomios, recuerden que los polinomios los polinomios están formados por monomios, por términos monómicos de distinto grado. Entonces, más o menos la metodología es bastante similar. Bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos la definición, sea P de X y Q de X dos polinomios con Q de X distinto de cero. Esto es lo que yo me refería, con que se cumplen las mismas propiedades. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de divisiones, nosotros lo que hicimos fue dejar en claro que la división por cero no existe. Bueno, entonces esa propiedad va para el polinomio. Si Q de X, yo quiero dividir P de X en Q de X sí o sí debe ser distinto de cero, no puede ser cero, porque si no la división no existiría. Y como lo aclaré anteriormente en el listado, el grado de P de X tiene que ser mayor que el grado de Q de X, si no, no se pueden dividir. Eh, lo que dije anteriormente, al realizar esta división se crean dos polinomios llamados C de X y R de X, donde uno es el cociente y el otro es el resto. Estos cumplen la propiedad de que el polinomio que yo quiero dividir, el dividendo, es igual al divisor por el cociente más el resto. Esto es lo mismo que si yo tuviese, por ejemplo, acá 17 dividido entre 3. ¿Cuánto es? Vendría a ser 5. 5 por
3, 15. Esto me queda menos 17, me queda de 2. Bien. Este es su cociente, este es su divisor y este es el resto. Si yo hago cociente por divisor más el resto, obtengo los 17 y eso pueden ver. 5 por 3, 15. Bien, más 2, 17. Esta regla se cumple para, obviamente, los polinomios también. Entonces, si yo quiero comprobar, por ejemplo, esto me sirve mucho para comprobar si dividí correctamente los polinomios, es agarrar el cociente que me dio, multiplicarlo por el divisor, sumarle el resto y me tiene que quedar el polinomio dividendo original. Esto de abajo es otra forma de representar lo mismo, simplemente eh, Q de X se dividió todo por Q de X, se dividió acá por Q de X, divido acá por Q de X y divido acá porque ahí hay una suma, entonces es otro término, se divide. Este con este se va y va a quedar que P de X sobre Q de X igual a C de X más R de X sobre Q de X. Bien. Es otra forma de expresar lo mismo, nada más. Esto a ustedes les sirve sobre todo, como les voy a decir, le va a servir mucho para comprobar si su división está bien ejecutada. Bien, sigamos. Bueno, esto más de lo que ya hablamos. P de X es el dividendo, Q de X es el divisor, R de X es el resto y Q es el cociente. Acá en el dibujito se ve claramente de lo que estoy hablando. Ahora, una característica. Sí, es una característica. Cuando el resto a mí me da 0, o sea, cuando R de X es igual a 0, la división es exacta. Es decir, que P de X, P de X va a ser igual a Q de X, o sea, al cociente el, por el divisor. ¿Por qué? O sea, más el resto. Si el resto es 0, es más 0, entonces no tiene influencia. Bien. Y lo importante de esto, digamos, es que lo vamos a ver después en el teorema del resto y en el teorema del factor, que dice que, bueno, si esto se da, si yo al hacer esa división el resto me da 0, eso quiere decir que Q de X es un factor. Es decir, que Q de X es un factor de P de X o lo mismo que P de X es divisible en Q de X. Y esta es otra forma de expresar lo anteriormente dicho. Fíjense que ya no figura el término más el resto de X por Q de X. ¿Y por qué no figura? Y bueno, básicamente, si esto es 0, 0 sobre cualquier cosa es 0, entonces este término no, no existe, no tiene influencia. Se está sumando un 0, digamos, no tiene mucho más, no tiene nada que aportar. ¿Cómo realizamos la división? Bien, esto es lo que se denomina generalmente el método tradicional. Después vamos a ver otros métodos de división. Para el método tradicional, y este método lo pueden utilizar para cualquier clase de polinomio siempre que cumplan las siguientes características. Las características que se tienen que cumplir son esto. Comprobar que el grado de P de X, o sea, el grado del dividendo, sea mayor o igual que el grado del divisor, que Q de X. Y que Q de X sea distinto de 0. Con esas características, ustedes están seguros que se puede dividir y si se puede dividir, pueden utilizar este método. El segundo paso para ya entrar en lo que sería la división sería ordenar y completar, en caso de ser necesario, el dividendo P de X. ¿Por qué en caso de ser necesario? Bueno, porque a veces el polinomio a ustedes se le entrega ordenado y completo. Y muchas veces no va a pasar eso. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ordenarlo. Cuando lo ordenen, ordenenlo siempre de forma decreciente. Eso quiere decir que ustedes, si ustedes tienen x a la quinta, que el que le siga sea x a la cuarta,
x, x al cubo y así hasta el término independiente. O sea, completarlo en forma decreciente, del mayor al menor. Una vez completado y ordenado el dividendo, vamos a ordenar el divisor, que generalmente ese sí suele venir ya directamente ordenado, pero por las dudas ustedes lo ordenan también de forma decreciente, del mayor al menor. Bien, una vez obtenidos esos dos pasos ya de ordenar y completar y ordenar, vamos a calcular el primer término del cociente. Recuerden que la sola división ustedes van a tener cociente, dos polinomios, cociente y resto. Bien. Para calcular el primer término de este cociente, se debe dividir el término de mayor grado del dividendo de P de X por el término de mayor grado del divisor. Esto lo vamos a ver con unos ejemplitos, así que no se preocupen, ya lo vamos a ver, lo vamos a repetir mientras hacemos el ejemplo. Eh, Acá. Luego de obtenido ese término, ese primer término del cociente, lo que se hace es agarrar ese término y multiplicarlo por todos los términos del divisor. Y los resultados que me vayan dando esas multiplicaciones, la voy colocando debajo de P de X, o sea, del dividendo, voy colocando los términos que sean semejantes. Eso quiere decir que si a mí la multiplicación de este término cociente por el divisor me da, por ejemplo, x al cubo, tengo que ponerlo donde van las x al cubo. Si me da x al cuadrado, lo pongo donde van las x al cuadrado. No se preocupen, lo vamos a repetir. Luego se resta y se considera este resultado el resto parcial, como el próximo dividendo. Y luego se repiten los pasos 4 y 5, lo que sería agarrar, calcular el siguiente término del cociente haciendo la división de los más grandes y luego multiplicando el paso 5, que sería agarrar este término y multiplicarlo por cada uno del divisor. Así, y esto se realiza tantas veces hasta que el grado del resto sea menor que el del divisor. Bien, acá lo vamos a ver paso a paso. Usted se le marca este polinomio como dividendo y este polinomio como divisor. Fíjense, está completo y ordenado. Y este está completo y ordenado, pero si hubiese estado incompleto no importa, siempre y cuando esté ordenado. Entonces me dice el paso 4. Agarro el término de mayor grado del dividendo y lo divido en el término de mayor grado del divisor. Entonces es 8 de x al cubo dividido en 2 de x al cuadrado. ¿Esto qué es? La división de dos monomios. Ya lo vimos. Es fácil. 8, agarro los dos coeficientes y los divido. 8 dividido en 2 es de 4. X al cubo dividido en x al cuadrado, ya saben, es el exponente del dividendo menos el divisor. Entonces 3 menos 2 es 4x. Y es lo que tenemos acá. Ahora, yo una vez el paso 4, una vez el paso 5 me dice que agarre este término que acabo de encontrar y lo multiplico por todos sus factores. Todos los factores o todos los términos del divisor. Entonces, 4x lo agarro acá. Por 1 es 4x. 4 por 1 es 4. En realidad, 4x por menos 1, siempre tengan en cuenta el signo que está delante del número. Es menos 1. Perdón, es menos 4x. Menos 4x por menos 1 es menos 4x. Y lo coloco debajo del término semejante de p de x. Y acá este es x a la 1, lo pongo abajo de las x a la 1. Bien. ¿Por qué está como más? Porque acá en el paso 6, acá vimos, luego se resta. Entonces, si está negativo y lo quiero restar, se escribe como positivo. Una reglita que podrían hacer es
4x por menos 1 es menos 4. Pasa para el otro lado como positivo, siempre con el signo contrario. Es una reglita que pueden aplicar. Acá. 4x por x, positivo con positivo, positivo, pasaría al otro lado como negativo. Bien. 4x, recuerden el coeficiente de acá que lo acompaña es 1, 4 por 1 es 4, x por x, se suman los exponentes, 1 más 1 es 2, x al cuadrado, 4x al cuadrado. Fíjense, pasa como menos y lo coloco debajo del término que tiene x al cuadrado, de su término semejante. Y por último, 4 de x por 2 de x al cuadrado, eso es básicamente el opuesto de esto. Fíjese, 4 por más con más pasa al otro lado como menos. 4 por 2, 8. X al cuadrado más x, o sea, 2. Este exponente es 2 más este exponente 1, x al cubo. Bien. Si están como más, pasan como menos. Y una vez realizados estos pasos, fíjense que multipliqué este término que acabo de encontrar del cociente por todos los términos del divisor. Y acá, ¿qué obtengo? Acá los escribí abajo de sus correspondientes y hago la resta. 8x al cubo menos se van. O sea, es 8x al cubo menos 8x al cubo. O sea, tengo algo menos lo mismo. Se van. 0. Menos 4x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado es menos 8x al cuadrado. 2 más 4x, 6x. Y el 7, ustedes imagínense que acá si no hay nada, es como si estuviesen sumando 0. Entonces 7 más 0 baja el 7. O se dice también que baja el 7 directo, porque no hay ningún término que lo sume. Y ahora vuelvo a repetir los pasos. Agarro el término más grande del nuevo polinomio que se formó y lo divido en el término más grande del divisor. Entonces sería menos 8 de x al cuadrado dividido en 2 de x al cuadrado. Menos con más es menos, ya sabemos que nos va a dar menos 8 dividido en 2 es de 4. X al cuadrado dividido en x al cuadrado, o sea, sería 2 menos 2, nos da 0, todo número elevado a 0 es 1, entonces nos queda menos 4, que es lo que tenemos acá. Fíjense, lo vuelvo a hacer. Esperen que cambie de color. Acá. Entonces agarro este término y de nuevo, el nuevo término que acaba lo multiplico por todos los términos del divisor. Menos con menos es más, pasa al otro lado como menos. 4 por 1 es 4, pasa acá menos 4. Menos con más es menos, pasa al otro lado como más. 4 por x, 4x. Menos con más, que está acá, es menos, pasa al otro lado como más. 4 por 2 es 8, x al cuadrado. Bien. Menos x al cuadrado se van. 6x más 4x son 10x. Y 7 menos 4 es 3. Fíjense que yo ya no puedo seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque el grado de ese polinomio que se formó, que es 10x más 3, es menor que el grado del polinomio divisor. Por lo tanto, ya no puedo seguir dividiendo ese polinomio. Fíjense, lo vuelvo a marcar acá. El grado de este es 1, eso ya lo vimos. Y el grado de este es 2, que es del término de mayor grado. Fíjense que ya una vez que pase eso, yo ya no puedo seguir dividiendo. Bien. Este es el método tradicional. Acá tenemos otro ejemplo. Si nosotros queremos dividir
2x al cubo, acá, 2x al cubo más 0x, fíjese que lo completó, se completó y se ordenó. Y q de x, que es x al cuadrado menos x más 2, me pide que obtenga el cociente y el resto. Bien, acá el mismo método. Fíjense, primero los copio completos y ordenados. Y este ordenado también. Está completo, casualidad, está completo. Agarro este término, el término de mayor grado, y lo divido en este. O sea que es 2x al cubo sobre x al cuadrado. Fíjense, 2 dividido en 1 es de 2, 3. X al cubo menos x al cuadrado es x a la 3 menos 2, me queda solamente 2x. Una vez obtenido el 2x, ¿qué hago? Multiplico por todos. 2x por 2 son 4x. Bien. Más con más pasa como menos, o sea, en realidad acá hay un signo de resta que no se agregó. Hay un signo de resta, acá también hay un signo de resta que no se agregó, fue un error de, de la imagen. 2x menos pasa como menos 2x, pasaría como más. Fíjense que menos con menos se hace más. Eso es lo que estoy diciendo. Menos con más se queda menos. O sea, lo pueden poner con el signo como va y agregarle el signo del resto o directamente ya escribirlo de forma negativa o positiva según corresponde. Fíjense, siempre ten entonces que ustedes cuando hacen esto, siempre el primer término o el término más fuerte, el término principal, el de mayor grado, se elimina y le va quedando otro polinomio de menor grado, que mientras sea mayor o igual que este polinomio, en este caso acá le queda 2x al cuadrado, es igual. Entonces, puedo seguir dividiendo, encuentro el valor 2. Y acá le queda esto. Acá dejo de dividir, ¿por qué? Porque el grado de este es 1 y el grado de este es 2. Bien. Y lo que está abajo es lo que le venía diciendo. Fíjense, esto es, ¿qué es esto? Esto es P de X. Bien. Esto es Q de X. Este es el cociente que yo lo calculé, que acabamos de obtener por la división, y este es el resto. O sea, a esto división la podemos escribir así, o así de esa manera. Esta es la fórmula que veníamos este, fijándonos para algo. Yo dije para con que ustedes comprueben. Por ejemplo, porque si a mí me da este cociente y este resto, y bueno, si yo hago la multiplicación de este por este y le sumo este, debería darme obligatoriamente esto. Si no me da eso es porque dividí mal. Esto es más o menos lo que yo siempre les vengo diciendo. Ustedes comprueben los resultados, porque tienen la posibilidad de hacerlo y no cometen errores por ahí que les pueden causar problemas, no solo en la materia, sino en lo que sería después su carrera profesional. Regla de Ruffini. Bien. En particular, si Q de X, o sea, si su divisor es de la forma X menos B, es de la forma X menos B, donde B es un número racional, se puede aplicar un algoritmo más sencillo para dividir, que se conoce como regla de Ruffini. ¿Qué básicamente esto? Bueno, esto es una forma, digamos, un atajo que ustedes tienen que pueden aplicar para dividir siempre y cuando el divisor sea de esta forma, de X menos B. X menos B siendo B cualquier número, obviamente. Tengan en cuenta el signo, acá es X menos B. Lo vamos a ver en algunos ejemplos, que por ahí ustedes la figuran como que es X, por ejemplo, X más 3. Bien. Esto es igual a X menos
menos 3. Entonces el b es menos 3. Eso igual no se preocupen, ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Hay un ejemplo así. Dice, sea p de x, ya saben, el dividendo, la definición de polinomio a la n de x a la n más a la n menos 1, ¿no? Y el divisor x menos b. La división va a producir de igual manera un cociente y un resto. ¿Cómo encaro estas divisiones? Por Ruffini. Bien. El primer paso, acá. El primer paso sería que en el primer renglón se colocan los coeficientes de P de X ordenado y completo. Fíjense, esta división de Ruffini, como la división tradicional, todos me exigen sí o sí completar y ordenar. No se pueden saltar ese paso nunca. Siempre es completar y ordenar. Fíjense, nosotros que vamos a hacer, vamos a armar acá vamos a tirar como dos líneas y vamos a armar. En el primer renglón vamos a poner todos los coeficientes ordenados y completos. Fíjense en acá. El coeficiente acá del mayor grado es el 3, entonces va el 3 primero, le sigue el menos 5, siempre ponen con el signo que tiene adelante. Fíjense que no hay x a la x solo, o sea, x elevado a la 1, entonces ¿qué se agrega? Un 0. Acá dice, al faltar el término x ponemos un 0. Eso es completar. Y luego el término independiente, 2. Bien. En el segundo renglón, que vendría a ser este, se coloca el valor de b a la izquierda, o sea, acá vendría a ser todos los coeficientes, menos 5, 0, bla, bla, bla. Y acá dice, miren, acá en el ejemplo quiere dividir en x, recuerden que la forma es x menos b. Quiere decir que si es b vale 2, entonces se pone el 2. No es que vale menos 2, b vale 2. Fíjense en el signo acá, siempre tengan en cuenta el signo. Última vez. Se baja el primer coeficiente hasta el tercer renglón. Fíjense que el 3 que estaba acá baja y se pone directamente acá. Y después, ¿cómo se opera? Bien, bajado el primer coeficiente, lo que se hace es agarrar este 3 y lo multiplico por el 2 que está acá. 3 por 2, 6. Y fíjense en 3 por 2, 6 y pongo el 6 acá, en el segundo renglón. Y luego realizo la suma. Menos 5 más 6 es 1. Y el término que me queda, lo vuelvo a multiplicar, lo agarro acá y lo multiplico por 2. Bien, lo multiplico por 2. 1 por 2, 2, lo pongo en el siguiente. Fíjense, baja en el que tiene el término, el coeficiente 0. 0 más 2 es 2. Entonces baja el 2 hasta el segundo renglón. 2 por 2, 4. Y ahí le queda el término 2 más 4, 6. Ya no tengo más términos para seguir agregando. Ya no tengo más coeficientes del primer de este polinomio. Fíjense que llega hasta ahí. Entonces, bajo. ¿Qué es lo que me queda? Bien, fíjense, estos números que me dieron acá, 3, 1, 2, ese vendrían a ser los coeficientes del cociente. Bien. ¿Y cómo lo armo? Siempre el cociente va a tener un grado menos que el dividendo. Si acá es x al cubo, cuando yo lo arme el cociente, fíjense, me queda x al cuadrado. Y de ahí el que sigue es siempre ordenado y completo en forma decreciente. Si acá es x al cuadrado, acá me queda x sola, 1, fíjense que el coeficiente está acá, es 1, 1 de x. Y el 2 es el término independiente, ya no tiene x porque voy decreciendo. 2, 1 y el x al 0. Y este siempre el último que me queda acá es el resto. Ese siempre queda igual, ahí va a quedar, digamos. Puede ser que valga 0, puede ser que tenga un número, pero siempre me va a quedar un número, o sea, un número, ya sea 0, 2, en este caso 6.
y ese siempre el último es el resto. Esto sigue cumpliendo la condición, fíjese que si yo agarro el cociente de x, que es este, lo multiplico por el dividendo por q de x y le sumo el resto, que en este caso es 6, y le sumo el resto, voy a obtener este polinomio. Se cumple la misma regla porque no deja de ser una división lo que estoy haciendo. Solamente que de forma más sencilla y más simplificada. Bien. Acabo de un ejemplo. Tenemos el dividendo. Vamos también a hacerlo paso por paso. Acá. Tengo el dividendo que es este y este es el divisor. Fíjense, está completo y ordenado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco sus términos acá en el primer renglón. Sus coeficientes, perdón. El coeficiente de este es 4, del que le sigue es menos 10, del que le sigue es menos 52, del que le sigue es menos 2 y el que le sigue es 60. Bien. Tengan en cuenta que tienen que ser de forma ordenada y decreciente. Bien. Esto recuerden que es x menos b, entonces si x menos b, esperen que se me salió mal, ahí está. Esto es x menos b, recuerden eso. Entonces, si acá es x menos 5, b, ¿cuánto vale? 5. Entonces se pone el 5 acá, el 5 positivo. Y empiezo. Bajo el primero, tal como va. 4. 4 por 5, 20. Lo coloco en el siguiente. Menos 10 más 20, 10. 10 por 5 son 50. Menos 52 más 50, positivo, positivo, me queda menos 2. Menos 2 por 5 es más por menos, menos. 5 por 2, 10. Menos 2, menos 10, menos 12. Menos 12 por 5 son más con menos, menos. 12 por 5 son 60. Entonces le queda más 60 menos 60. Es igual, más 60 menos 60 es igual a 0. Entonces el resto, esto es el resto, es igual a 0. Eso quiere decir, de acuerdo a lo que ya vimos, que P de X, o sea, este dividendo, es divisible en X menos 5, porque da resto 0. O que X menos 5 es un factor, ya vamos a ver también qué significa que sea factor, del polinomio de arriba. Y el cociente, fíjense, todos los valores que nos dieron, acá abajo, 4, 10, menos 2 y menos 12, se van a completar. Fíjense. Primero, si acá era x a la cuarta, acá va a ir x al cubo. O sea, un grado menos, siempre un grado menos. 4x al cubo, más 10x al cuadrado, menos 2x sola, y el término independiente que es el 2. Bien. Y ese es el cociente. Recuerda, cociente por divisor más el resto es el polinomio original. Bien, acá tenemos un par de ejemplos también. Es lo que le vengo diciendo. Fíjense, acá polinomio no está, acá está dado nada más, no está ordenado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo ordeno y lo completo. Fíjense, x a la quinta. ¿Tengo x a la cuarta? No tengo, entonces pongo un 0. X al cubo si tengo es menos 1 porque es signo negativo. X al cuadrado lo tengo, es 12. X sola no lo tengo, agrego un 0. Término independiente lo tengo, es 8. Fíjense acá, recuerden que de nuevo la fórmula es x menos b. Entonces, si yo tengo acá más 2, x más 2, quiere decir que el b este es menos 2. ¿Para qué? Para que x menos 2 me va a dar
x más 2, porque menos por menos es más. Entonces, ¿qué va acá? Menos 2. Bien. Ya saben, bajo el primero, multiplico este por este y lo pongo acá, abajo del que sigue. 1 por menos 2, 0. Menos 2 es menos 2. Y así. El que sigue, pum, menos 2 por menos 2, menos con menos más. Menos 2 por 2 es 4. 1 menos 1, perdón, más 4. 3. Y así hasta obtener el cociente y el resto, tal y como lo vemos ahí. Ese es el paso a paso. Bueno, obviamente es una clase grabada, pero espero que haya quedado claro. Ustedes repitan las veces que sea necesario, porque de esto va la actividad del día, ya va a ser la actividad del día de hoy, digamos. Ustedes van a ver recién mañana esto. Así que de eso va la actividad, así que ustedes cualquier cosa vuelven a repetir, está el paso a paso, están las gráficas. Yo voy a subir este PowerPoint además a mi aula virtual, así después los chicos después se lo pasan por el grupo y pueden realizar la actividad más que nada. Extensión de la regla de Ruffini. Bien. Eh, Estos son como casos particulares de la regla de Ruffini. Esto se da, por ejemplo, cuando el divisor de la forma ax menos b con a distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es despejar, de alguna manera, dejar sola la x del denominador. O sea, sin ningún, o sea, dejarla sola quiere decir sin ningún coeficiente que acompañe ese término. Fíjense que acá está siendo acompañada por el coeficiente a. Entonces, la idea es eliminar esa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo elimino esa? Saco factor común. Acá se puede ver, saco factor común a, le va a quedar x. Y acá b, que no la tenía a, se le aparece en el denominador. Bien, fíjese en esta la fórmula que venimos hablando siempre nosotros, que p de x es el dividendo por el cociente más el resto. Bien. Esto indica que si aplicamos la regla de Ruffini a p de x, cuando x es igual, fíjense que ustedes a x, ya el término ax menos b le queda igual a ustedes que x más b sobre a. Bien. Nosotros vamos a tener un cociente que es a por c de x. O sea, fíjense que si a nosotros dividimos por esto, nosotros qué vamos a tener de cociente esto por esto. Bien. Por eso es que en esta diapositiva a ustedes le queda acá a por c de x. Bien, ustedes van a tener ese cociente. Que será el múltiplo del cociente que buscamos. Nosotros buscamos solamente c. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar a c? Tenemos que dividir de nuevo en a. A lo que nos dé de cociente, dividirlo en esa a. Mientras que el resto es el mismo. No se preocupen, sé que quedó ahí un poquito colgado, pero vamos a verlo paso a paso con ejemplos, ustedes lo van a entender. Este es mi p de x. Eso se mantiene igual, está ahí como siempre, todo igual, no tiene problemas. Fíjense, acá le quedó. Esto es lo que yo tenía. Fíjense, el C5 se puede considerar a x menos b. Fíjense, entonces no puedo aplicar Ruffini directamente, tengo que aplicar este caso especial o Ruffini modificado. Tengo que dejarla sola la x esta, sin coeficiente que la acompañe, o que la acompañe un coeficiente 1, para decirlo de manera más correcta. Fíjense, 5x, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saco factor común, el 5, o divido en 5 también, es divido en a, para que 5x, fíjense, si yo tengo 5x dividido en 5, 5 con 5 se van y le queda x. Y como le hago eso a un término de ese polinomio, tengo que hacerlo al otro obligatoriamente. Entonces le va a quedar menos 10 dividido en 5 es igual a menos 2. Entonces ya una vez realizada esa división, ¿qué le va a quedar? El polinomio que yo quería dividido en x menos 2. Fíjense que esto ya está de la forma x menos b.
B es 2. Entonces ya puedo aplicar ahí ya directamente Ruffini. Con el mismo método. Esto lo ordeno y lo completo. Por ejemplo, acá va el 1. Acá no tengo x al cubo, tengo 0. Acá tengo menos 5x al cuadrado. No tengo la x sola, le agrego un 0. 2. Bajo el primer término. 1 por 2, 2. Pongo acá. 0 más 2 es 2. 2 por 2 es 4. Menos 5 más 4 es menos 1. Menos 1 por 2 es menos 2 y así. Fíjense, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que le queda acá? A ustedes, esto que le da acá, fíjense que ese cociente que es este, x al cubo, siempre un grado menos del que yo tenía. Si tenía x a la cuarta, me queda x al cubo más 2x menos x menos 2. Eso es igual, ese cociente que ustedes les da ahí es a por c de x. A por c de x. ¿Pero qué era a? A era el término que acompañaba a la x, entonces 5. Entonces, si esto es 5 por c de x, yo tengo que dividirlo por 5 para obtener el cociente real. Entonces, fíjense, al 1 que lo acompaña acá lo divido por 5, al 2 que lo acompaña acá, el x al cuadrado, lo divido por 5, al 1, 5 y al menos 2 por 5. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a ver que es lo mismo. Se aplica igual. Lo único que tiene este caso modificado de Ruffini es que se debe hacer un paso antes de aplicar Ruffini, y eso es dejar sola la x. Acá tenemos otro ejemplo. A ver si puedo agarrar este lapicito. 2x más 3. Entonces, estos recuerden que está de la forma ax menos b. Bien, menos b. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para dejarlo? Y bueno, lo divido en a, digamos, si quieren. ¿Cuál es la a que me acompaña a la x? 2. Esto le va a quedar igual a x. Y fíjense que 3 dividido en 2 le queda 3 medios. Bien. Entonces ya tengo este polinomio dividido en x menos a. Recuerden que esto es como x menos b, entonces si esto es más, quiere decir que este es menos 3 medios. Fíjese, por más que sea acá le queda un número fraccionario, por más que sea un número fraccionario, se puede aplicar Ruffini y se puede aplicar perfectamente haciendo los mismos pasos. Bajo el primero, 1 por menos 3 medios es menos 3 medios. 2 enteros menos 3 medios es igual a 1 medio. 1 medio por 3 medios es menos 3 cuartos. Menos 5 menos 3. Este, ustedes vuelvan si quieren a la primer o segunda clase. Ahí está especificado cómo sumar y restar fracciones, cómo multiplicarlas también, por si te había quedado alguna duda con respecto a eso. Y fíjense, el valor que les queda a ustedes acá es el cociente, sí, pero es el cociente, vendría a ser A por C de X. A era 2. Fíjense que acá A era 2. Entonces, para obtener el cociente solo, tengo que dividir esto en A, para que las A se vayan. Entonces, divido lo que me da acá en 2, le queda 1 medio de X al cuadrado más 1 cuarto de X menos 23 octavos. Y el resto sí me queda el resto original. Eso con respecto al Ruffini modificado. Recuerden ustedes, véanlo paso a paso si le quedó alguna duda. Teorema del resto. Bien. El teorema del resto vendría a ser digamos, una cualidad que se da cuando yo estoy dividiendo por un divisor de esta forma de x menos b. Dice, si nosotros dividimos el polinomio p de x en x menos b, el resto de la división es el valor numérico de p de x, particularizado para x igual a b.
Quiere decir que, por ejemplo, si usted tiene un problema en el que le pidan solamente calcular el resto, en vez de ponerse a hacer toda la división, con que simplemente reemplacen o particularicen, ¿se acuerdan cuando vimos en la clase pasada el valor numérico de un polinomio? Que era reemplazar x por algún valor particular. Bueno, si ustedes agarran y lo reemplazan por b, ustedes van a obtener el resto. Fíjense, bueno, acá tenemos tres ejercicios. Dice, calcular el resto de la división de p de x menos x cuadrado 2x menos, en x menos raíz de 2. Fíjense que si tienen que hacer esa división, un bajón, digamos, esa división, digamos. Entonces, porque fíjense que solo me pide calcular el resto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá, simplemente reemplazo, eh, a ver, volvamos al anterior, me dicen en x menos raíz de 2, entonces reemplazo raíz de 2 en el polinomio, o sea, todo lo que valía x en el polinomio vale raíz de 2. Fíjense que el resto es 2 raíz de 2 menos 3. Si ustedes hicieran esta división, el resto le quedaría eso. No tengan duda que le va a quedar igual. El punto 2, determinar si las siguientes divisiones son exactas. Bueno, eso ya lo expliqué. Si la división es exacta, su resto es 0. Fíjese que para resolver este problema, en vez de ponernos a dividir cada uno de los siguientes, cada uno, este dividido en este dividido en este dividido en este y este dividido en este, así, o sea, en vez de ponernos a hacer las divisiones, directamente lo que hicimos fue reemplazar b acá en el polinomio. Fíjense, el resto yo con reemplazo acá 1, porque era x menos 1, reemplazo 1, me queda la división, me queda que el resto es 4, entonces no es exacto. Acá en el punto b, cuando yo reemplazo por menos 1, fíjense, me da que el resto es 0, entonces la división es exacta. En el siguiente, si no me da 0, no es exacta, y en el último, en el d, me da que es exacta. Bien. Y en el último dice calcular k para que este polinomio sea divisible en x menos 1. Entonces lo que se hace es reemplazar, y nosotros sabemos que si es divisible, el resto es 0. Reemplazamos ese menos 1 por cada x. Y nos fijamos, despejamos k, y ahí vamos a encontrar el valor de k, que haría que ese polinomio quede de tal forma que cuando yo lo divida, yo lo divida por x menos 1, por x más 1, perdón, nos dé resto 0. Bien. Teorema del factor. Muy similar, bastante similar al teorema del resto, pero es bastante similar, pero es diferente, digamos. Por ejemplo, veamos la definición. Sea P de X un polinomio de grado n y B una constante, se dice que B es un cero de P de X, un cero de P de X, o sea que dice que X menos B es un factor de P de X. Esto es equivalente a afirmar que B es un cero de P de X, tal que P de X es divisible por X menos B. Bueno, eso es lo que yo les dije. Si la división es exacta, es decir, que el resto me da 0, estamos diciendo eh, que el polinomio es divisible o que que b es un factor. O sea, quiere decir que cuando yo reemplace x por esta b, va a terminar siendo 0 el polinomio. Fíjense, acá tienen, este ya lo vimos como ejemplo cuando vimos lo que era el 0 de un polinomio. Raíz de 2 es el 0 de este polinomio. Fíjense que yo lo reemplazo. 2 por raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado nos queda 2. O sea, fíjense que a mí me va a quedar, si yo reemplazo, me va a quedar 2 por raíz de 2
Este raíz de 2 está al cuadrado, menos 4. Cuadrado con raíz se van, 2 por 2, me queda 4, menos 4 es igual a 0. Entonces, este raíz de 2 es un factor del polinomio. ¿Cómo lo podemos hacer? También, ¿cómo podemos comprobar que esto es correcto? Fíjense que lo podemos aplicar por medio de Ruffini. Acá pongo los coeficientes del polinomio p de x. Fíjense que tiene coeficientes 2. X no tiene, así que pongo el 0. X solo no tiene. Y el término independiente menos 4. Y lo divido por acá. Esto es, ya saben, x menos b. Entonces raíz de 2 lo pongo acá. El 2 baja, 2 por raíz de 2, más 0 es 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 por 2, ya saben, le va a quedar 4, menos 4 más 4, 0. Entonces, ¿qué? Yo lo puedo escribir a esto como x menos 2, recuerden, es el divisor por el cociente, porque el resto me da 0. Bien. ¿De qué le sirve el teorema del factor? Bien. Seguramente en algún momento de sus vidas le van a pedir que ustedes factoricen un polinomio. Factoricen, o sea, le están pidiendo eso, digamos. El teorema de factor quiere decir que ustedes a un polinomio lo pueden expresar como factores. ¿Cómo pueden saber si el factor es correcto? Bueno, porque les tiene que dar resto 0. Teorema sobre el número 0. Bien. Esto es un poquito más de una extensión, si quieren, de lo que venimos hablando. Ya el polinomio, la definición de polinomio a la n de x a la n, ya saben. Tiene al menos n cero complejos, o sea, yo les dije alguna vez, si el polinomio es de grado 5, entonces va a tener por lo menos 5 ceros. O sea, 5 valores, 5 factores o 5 valores distintos que hacen que este polinomio sea cero. Por más que algunos se repitan, es lo que llamamos multiplicidad 2, por más que algunos se repitan, si es x a la cuarto, x a la 4, tiene 4 ceros. Si tiene x al quinto, tiene 5. Pueden ser distintos iguales, pero son 5 ceros. Que eso es también con lo que yo le dije con la gráfica de polinomios. Que la gráfica de polinomios, no puedo seleccionar la visita. Por ejemplo, si ustedes grafican un polinomio y le das algo así, acá se va y acá se viene. Fíjense. Todo cruce por 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que es de grado 5. Por más que algunos valores se repitan, en este caso no se repite ninguno, entonces el teorema nos dice que si yo tengo x a la n, voy a tener n ceros complejos. Y se puede escribir de esta forma. Esto es lo que yo le decía. Cuando ustedes encuentran un valor que hace 0, es un factor. Este es un factor, o este es otro factor. Fíjese que los ceros se escriben acá con valores negativos. ¿Por qué? Porque si yo digo que x1, pónganle que sea 3, es un valor que hace 0 al polinomio, entonces si yo pongo acá 3 menos x1 que es 3, te queda 0. 0 por todo, pues es una multiplicación, le va a quedar p de x igual a 0. Entonces, todo esto nosotros lo podemos escribir como factores. Un polinomio, todo polinomio se puede factorizar y escribir de esta forma. ¿Y cuántos factores va a tener? Y depende del grado del polinomio. Si tiene el grado 5, tiene 5 factores. Si llega a 4, tiene 4 factores. ¿Los factores se pueden repetir? Sí, pueden ser que sea de grado 2, tenga 2 factores y sea el mismo número. Pero se dice de multiplicidad 2. Bien. Extensión del teorema del resto. Bueno, así como se extendió la regla de Ruffini, la extensión del teorema del resto es la misma, es similar. O sea, si yo tengo
si yo tengo, en vez de x menos b, tengo ax más b, yo lo que hago es simplemente dividir todo por a, por ejemplo, despejar, dejar la x solita. Y el resto, recuerden que el teorema del resto nos decía que eh, si yo reemplazaba este valor, si yo reemplazaba este valor por x en el polinomio, el valor que yo obtenga numérico de ese polinomio, o sea, el valor numérico reemplazando por eso, va a ser igual al resto. Bueno, esto es lo mismo, simplemente que acá se usa igual que en la extensión b sobre a. Y acá, acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos este polinomio dividido en esto. Ustedes lo que tienen, fíjense que está hecha la división. Yo lo que les voy a pedir que ustedes hagan para comprobar esto es lo mismo. Es reemplazar un medio, o sea, las x de este polinomio que está acá, reemplazarlas por un medio y hacer el cálculo. Le tiene que quedar menos 5 octavos. Que sería aplicando el teorema del resto. Sobre todo quiero que quede bien asentado no tanto esto del teorema del resto, solo sí las divisiones, porque la van a usar para realizar la actividad. Acá otro ejemplo. Ustedes si se fijan, acá le piden entre x más 9. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se divide en 3. Entonces, si yo tengo 3x sobre 3, le va a quedar x. Y la otra era 9 sobre 3, le queda 3. Fíjense, entonces lo dividen en x más 3. Se pone acá el negativo. Acá se completa. Fíjense que tiene grado 3, no tiene ni grado 2 ni grado 1, entonces se completa con 2 0, grado 2, grado 1 y el término independiente 27. Si ustedes dividen acá, le queda el resto 0. Bueno, yo lo que les voy a pedir va a ser que ustedes reemplacen este 3. En realidad tienen que reemplazar ¿cuánto? Menos 3. ¿Por qué? Porque recuerden que la fórmula es x menos b. Quiere decir que si aquí es positivo, quiere decir que era x menos menos 3. Para que menos por menos le quede más y le queda x más 3. Entonces yo reemplazo por menos 3. Si yo reemplazo por menos 3, acá lo que vale x lo reemplazo por menos 3, estoy aplicando el teorema del resto. Y si el teorema del resto es correcto, debería darme que cuando yo reemplace por menos 3, el valor numérico de ese polinomio debería ser 0. Y si ustedes se fijan, podemos hacer cada de memoria, menos 3 al cubo es menos 27. Pueden agarrar la calculadora si no me creen, es menos 27. Más 27 le queda 0. Fíjense que es lo que me debería dar. Bien. El ejercicio anterior es más difícil porque es reemplazar un medio y tenés potencias y tienen que aplicar la propiedad de potencia, pero eso es lo que ustedes ya saben, ya manejan, ya están bastante pillos con eso. Bien. Bien. Yo les voy a dejar, justamente les voy a dejar este PowerPoint para que ustedes lo puedan ver y sobre todo para que puedan, yo estoy haciendo énfasis en lo que considero que es lo más importante y que les va a servir durante, sobre todo su año de cursada, que es que más o menos manejen bien lo que es la división de polinomios. Entonces les dejo aquí ejercicios de división de polinomios, en donde estos ejercicios son para que apliquen el método tradicional, estos los que están acá. Acá apliquen el método tradicional, fíjense todo. En el último pueden aplicar el Ruffini modificado, pero prefiero que hagan el, el método tradicional para que más o menos vayan viendo cómo se maneja. Y por último, esta imagen que sale muy pixelada. Me está haciendo dolor los ojos. Resolver las divisiones aplicando el método de Ruffini. Y luego verificar con el teorema del resto. O sea, ustedes fíjense que todos son para aplicar Ruffini porque tienen la forma x menos b. Obviamente
obviamente ese más uno vendría a ser x menos menos uno. Bien. Y verificar con el teorema del resto. ¿Qué les estoy pidiendo con eso? Es que ustedes después reemplacen este x menos menos uno, o sea, que reemplacen el valor que está acá, obviamente teniendo en cuenta el signo, por favor tengan en cuenta el signo, lo van a reemplazar en el polinomio y el valor numérico le tiene que dar igual al resto que ustedes ya tienen porque realizaron la división. Bien, eso más la actividad que ya, bueno, ya la vieron, ya la van a ver igual mañana. La actividad le va a pedir a ustedes, si no me equivoco, que apliquen Ruffino en una división, le va a pedir un par de cositas más. Así que, bueno, creo que tienen todo para resolverlo. Van a tener este video y van a tener también el PowerPoint para que lo hagan. Este, por duda les aviso por acá, pero me imagino que ya saben que, bueno, mi clase va grabada, ustedes la van a ver y que si no arreglaron con la profe que sigue, tienen que conectarse para su hora. Bien. Bien. Yo ya le voy a el 3 no vamos a estar seguramente subiendo un video o algo dándole la devolución para ustedes. Espero que tengan una excelente cursada, una excelente cursada, un excelente año, que vayan con pie, vayan bien. Y cualquier cosa, si ustedes me cruzan por ahí, están ahí, ustedes ya me conocen, y yo les puedo dar una mano, ustedes saben que yo encantado de hacerlo. Así que bueno, con esto ya me despido y bueno, hasta la próxima.